Pocos días antes de un viaje importante, descubrí que mi esposo planeaba organizar una fiesta para su amante en nuestra propia casa mientras yo estuviera fuera. Todos pensaron que no me daría cuenta, que era demasiado ingenua para descubrirlo. Pero ahí fue donde cometieron el mayor error. Aitana siempre tuvo una fascinación especial por la arquitectura. Desde niña, admiraba las formas y texturas de las ciudades, soñando con que algún día podría crear espacios que dieran vida a las personas. Trabajar como arquitecta urbanista no era solo un empleo, era su historia, su propósito. Sin embargo, a diferencia de su pasión por la profesión, su matrimonio con Saúl parecía una construcción inestable, que oscilaba entre momentos de alegría y días de silencio cortante. Saúl, por su parte, era carismático, dueño de una sonrisa que parecía haber sido diseñada para desarmar cualquier crítica. En los primeros años de matrimonio, ese encanto era irresistible, pero poco a poco, Aitana se dio cuenta de que las palabras dulces de Saúl ocultaban una habilidad desconcertante para manipular situaciones a su favor. Él sabía cómo hacer que cualquier problema pareciera pequeño, trivial, como si ella estuviera creando tormentas en vasos de agua. Aitana, entonces, se encontraba constantemente intentando equilibrar su propia vida entre los sueños profesionales y las dudas que rondaban su relación. Cierta noche, mientras organizaba la agenda de la semana, Aitana notó que apenas podía recordar la última vez que había tenido una conversación significativa con Saúl. Él pasaba la mayor parte del tiempo en el trabajo o con amigos, y los pocos momentos juntos estaban llenos de una extraña cordialidad. No había discusiones acaloradas, pero tampoco existía el calor que ella tanto anhelaba. A pesar de ello, se aferraba a los recuerdos de los días felices, a la historia que habían construido juntos. Al fin y al cabo, ¿no era eso amar? Permanecer, incluso cuando las cosas no parecían perfectas. Fue en medio de estos pensamientos cuando Saúl llegó, con la misma sonrisa de siempre. «Te vas a Valencia, ¿verdad? ¿Me abandonarás unos días?», preguntó en un tono como si le importara, mientras hojeaba distraídamente un periódico. Aitana se sorprendió de que él recordara la conferencia. Por un instante, pensó en cancelar el viaje. Temía que la distancia, aunque breve, pudiera alejarlos aún más. Pero sus palabras llegaron cargadas de una aparente preocupación genuina. «Será bueno para ti. Es tu momento. Yo estaré bien aquí». Aunque su sonrisa era tranquilizadora, algo en su tono de voz sonó extraño. Era casi demasiado casual. En el fondo, Aitana sintió una punzada de duda, pero prefirió ignorarla. Decidió concentrarse en lo que el viaje representaba, una oportunidad para impulsar su carrera y obtener el reconocimiento que siempre había deseado. Esta era su oportunidad de demostrarle al mundo, y a sí misma, de lo que era capaz. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. A la mañana siguiente, mientras revisaba los preparativos de la conferencia, recibió una llamada inesperada de Araceli, la asistente de Saúl. La voz de la joven sonaba tensa y vacilante, casi temblorosa. «Aitana, no sé cómo decirte esto, pero pensé que debías saberlo». Aitana abrió los ojos con sorpresa, sintiendo ya el peso de algo importante. «¿Decirme qué, Araceli?», preguntó, tratando de mantener la calma. Araceli respiró hondo antes de continuar. «Anoche, mientras trabajábamos en la oficina, vi algo en la computadora de Saúl. Estaba intercambiando mensajes con una mujer. Se llama Lorena». «Aitana, no sé cómo decirte esto, pero parece que tienen una relación desde hace algún tiempo. Y hay algo más. Está organizando una fiesta para ella, en su casa, mientras tú estés fuera». Las palabras de Araceli cayeron como una avalancha. Por un momento, Aitana quedó paralizada, el teléfono temblando en sus manos. Su mundo, que ya parecía frágilmente equilibrado, ahora se derrumbaba ante sus ojos. Era como si cada duda que había ignorado tomara forma, como un rompecabezas cruelmente completo. «¿Estás segura de esto, Araceli?». La voz de Aitana salió más firme de lo que esperaba, incluso con la tormenta que rugía dentro de ella. «Sí, vi los mensajes con mis propios ojos.
lo siento mucho, Aitana. Tenía que decírtelo. La joven parecía genuinamente arrepentida por ser portadora de una noticia tan devastadora. Aitana le agradeció a Araceli, aunque con la voz entrecortada, y colgó. Permaneció en silencio durante unos minutos, sentada en el sofá de la sala que alguna vez fue un refugio de amor, ahora transformándose en un escenario de mentiras. Sabía que la verdad estaba ahí, expuesta, y que no había forma de retroceder. Saúl no solo la engañaba, sino que lo hacía con una frialdad que nunca imaginó posible. Pero Aitana no era del tipo que se dejaba vencer por la desesperación. Si había algo que la vida le había enseñado, era que incluso las construcciones más dañadas podían reconstruirse, o, en algunos casos, demolerse para dar paso a algo nuevo. Respiró hondo, sintiendo cómo la rabia se transformaba en determinación. No era momento de llorar. Era momento de actuar. Aitana no durmió esa noche. Mientras las horas transcurrían en silencio, su mente giraba en torno a una única certeza: necesitaba fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. Saúl había roto el pacto más sagrado entre ellos, pero eso no significaba que ella se doblegaría ante la traición. A la mañana siguiente, mientras observaba los primeros rayos de sol iluminar la casa, tomó la decisión de que no se rendiría. Si él era capaz de jugar con su confianza, entonces ella sería capaz de transformar el juego a su favor. El plan comenzó a tomar forma en el mismo momento en que Aitana lo vio bajar las escaleras, todavía despreocupado y ajeno al huracán que ella llevaba en el pecho. Con la expresión cuidadosamente controlada, le sonrió al verlo. «Buenos días, ¿dormiste bien?» Su voz era tan natural que casi sintió orgullo de su propia actuación. Saúl aún no sabía que ella estaba al tanto de su traición, y eso le daba una ventaja. Si actuaba con prisa o dejaba escapar algún detalle, él podría sospechar. Eso no podía suceder. Él debía creer que todo estaba exactamente como antes, que ella seguía siendo la esposa dedicada que él consideraba tan predecible. Al abrir el armario, sus ojos se posaron en las maletas que había preparado para la conferencia. Por un momento, sintió un nudo formarse en la garganta. La ironía de esa situación era cruel. El evento que debía marcar un nuevo capítulo en su vida profesional se había convertido en una fachada para el plan más audaz que jamás había imaginado. Respiró hondo, tratando de apartar la sensación de injusticia. No había tiempo para lamentaciones. Mientras fingía revisar los preparativos del viaje, Aitana comenzó a organizar mentalmente sus próximos pasos. Si Saúl creía que estaría fuera de la ciudad por unos días, usaría eso a su favor. No iría a Valencia. Por el contrario, estaría más cerca que nunca, observando todo de cerca, pero fuera de su alcance. Su plan comenzó a tomar forma. Tomó el teléfono y, con las manos aún temblorosas, abrió una aplicación de reservas de hoteles. Escogió un lugar discreto, a pocos kilómetros de su casa. No necesitaba lujo, solo un sitio donde pudiera alojarse mientras fingía estar en la conferencia. Optó por una habitación sencilla, lo suficientemente cómoda para pasar los días mientras esperaba el desenlace de los acontecimientos. Confirmó la reserva para 3 noches, incluyendo el día de la fiesta. Aitana sintió una ligera satisfacción al ver la confirmación de la reserva en la pantalla del teléfono. Era como si ese pequeño paso simbolizara la recuperación de su control. Aunque todavía no sabía exactamente cómo confrontaría a Saúl, la idea de estar tan cerca y, al mismo tiempo, invisible, le daba una sensación de poder que no sentía desde hacía mucho tiempo. Después de finalizar la reserva, comenzó a pensar en cómo mantener las apariencias frente a Saúl. Él necesitaba creer que ella estaba emocionada por el viaje y completamente ajena a lo que estaba ocurriendo. Eso significaba seguir actuando con naturalidad, aunque cada gesto o palabra de ella estuvieran cuidadosamente planeados. Esa noche, cuando Saúl llegó del trabajo, Aitana lo recibió con una sonrisa ensayada. Él entró en casa como siempre, con ese aire de quien tiene el mundo bajo control. Apenas sospechaba que Aitana, tan acostumbrada a dejar las discusiones de lado para evitar conflictos, ahora se había convertido en la estratega de un giro que él nunca imaginaría.
¿Está todo listo para el viaje?, preguntó Saúl, dejando el maletín sobre el sofá. Casi. Estoy terminando los últimos detalles, respondió Aitana, intentando sonar casual mientras doblaba algunas prendas sobre la cama. La conferencia será importante, pero creo que estoy más nerviosa de lo que debería. Él sonrió, esa sonrisa que siempre parecía cargada de falsa tranquilidad. Lo harás bien, Aitana. Siempre te he dicho que eres brillante en lo que haces. Ella se controló para no dejar traslucir la ironía que sentía al escuchar esas palabras. Gracias, Saúl. Eso significa mucho para mí. La frase salió con la suavidad exacta, sin ningún tono de sarcasmo, pero, por dentro, ella estaba hirviendo. En los días previos a la fiesta, Aitana mantuvo la rutina con una precisión casi teatral. Seguía hablando sobre el viaje, fingiendo entusiasmo al mencionar a los conferencistas y los talleres en los que participaría, como si realmente estuviera inmersa en el evento. Sin embargo, cuando estaba sola, repasaba mentalmente cada detalle del plan. Sabía que, para que todo saliera bien, debía ser paciente y meticulosa. A medida que se acercaba la fecha de la conferencia, Aitana comenzó a poner el plan en marcha. Preparó la maleta con ropa que supuestamente llevaría al viaje, incluyendo algunas prendas elegantes que usaría en los eventos de la conferencia, un detalle importante para mantener la fachada. El día antes de partir, incluso imprimió itinerarios falsos y los dejó sobre la mesa de la oficina, en caso de que Saúl decidiera verificar algo. Finalmente llegó la víspera de su partida. Aitana actuó con la misma naturalidad que había mantenido en los días anteriores, pero, por dentro, sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que esa sería la última noche que pasaría bajo el mismo techo que Saúl antes del giro que había planeado. Lo miró, sentado despreocupadamente viendo la televisión, y se preguntó si él tendría alguna idea de lo que estaba por suceder. Probablemente no. La había subestimado por tanto tiempo que era incapaz de ver más allá de lo que ella le permitía mostrar. A la mañana siguiente, Aitana se levantó temprano, preparó un desayuno simple y se despidió de Saúl con un beso en la mejilla. Él parecía completamente convencido de que ella iba camino a Valencia. Subió al taxi con su maleta y, mientras el vehículo se alejaba de la casa, miró por la ventana por última vez. Había algo simbólico en ese momento, era como si estuviera dejando atrás no solo la fachada de un matrimonio feliz, sino también a la Aitana sumisa que Saúl creía conocer tan bien. Los días en el hotel parecían pasar lentamente, pero, al mismo tiempo, cargaban una intensidad casi sofocante. Aitana permanecía en la pequeña habitación, un espacio que pronto se convirtió en un refugio donde podía planificar y pensar sin interrupciones. Las cortinas cerradas protegían su privacidad, mientras que el silencio, solo roto por el ruido ocasional de la calle, servía como telón de fondo para su mente inquieta. Pasaba gran parte del tiempo repasando mentalmente los pasos que daría. Necesitaba ser cuidadosa. No había margen para errores. Saúl era un hombre astuto, pero ella creía que su arrogancia sería su mayor debilidad. Finalmente, llegó el día de la fiesta. Aitana se despertó temprano, pero pasó toda la mañana sintiendo como la ansiedad crecía dentro de ella. Era extraño estar tan cerca de su propia casa y, al mismo tiempo, tan lejos de la vida que solía llevar allí. Miraba el reloj cada hora, contando los minutos para el momento en que finalmente pondría en marcha su plan. Cuando el sol comenzó a ponerse, Aitana se dio una ducha larga, como si estuviera preparándose para una batalla. Se vistió con cuidado, cada detalle planeado para que pareciera una invitada más, alguien que no llamaría la atención pero que tampoco desentonaría. Se miró en el espejo antes de salir y vio a una mujer distinta de la que había llegado al hotel días atrás. Había algo en sus ojos que transpiraba determinación. Sabía que ese sería un punto de inflexión en su vida. Al caer la noche, Aitana dejó el hotel y llamó un taxi. El trayecto hasta su casa transcurrió en silencio, mientras miraba por la ventana, intentando calmar sus pensamientos. Cuando el vehículo se detuvo a pocos metros de la residencia, vio las luces encendidas y escuchó el sonido distante de risas y música proveniente del interior.
Su corazón comenzó a latir con fuerza. Por un instante, dudó. ¿Estaba realmente lista para lo que estaba a punto de presenciar? Pero entonces recordó todo lo que había descubierto, los mensajes, la traición y la frialdad de Saúl. Eso fue suficiente para que recuperara el coraje. Con pasos firmes, Aitana se acercó a la casa. Las cortinas estaban abiertas, y pudo ver el interior iluminado, lleno de personas. Reconoció algunos rostros familiares, amigos de la pareja, socios de Saúl e incluso vecinos. Sintió un nudo amargo en el pecho al darse cuenta de cuántas de esas personas habían sido cómplices indirectos de aquella farsa. Saúl había transformado su hogar, el lugar que ella había ayudado a construir, en un escenario para su traición. Entró por la puerta lateral, que sabía que nunca cerraban durante eventos como ese. La cocina estaba vacía, pero las voces y las risas venían de la sala principal. Aitana se detuvo un momento, ajustándose el vestido y respirando hondo. Necesitaba parecer segura, como si tuviera todo el derecho de estar allí, aunque nadie lo supiera aún. Al llegar a la entrada de la sala, se posicionó en un rincón estratégico, desde donde podía observar todo sin ser vista. Los invitados estaban repartidos, algunos conversando en pequeños grupos, otros sosteniendo copas de vino o platos con aperitivos. Pero su atención fue capturada de inmediato por una escena en el centro de la sala. Saúl estaba junto a Lorena, sonriendo de una manera que Aitana reconoció como su sonrisa de conquista. Parecía orgulloso, casi exhibicionista, mientras sostenía la mano de su amante y hablaba con dos hombres que Aitana sabía que eran sus socios. Por un momento, quedó hipnotizada por la escena, sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. Era como presenciar un espectáculo cruel, en el que ella era la única que conocía la verdad. Y, claro, ella es la mujer que está a mi lado ahora, dijo Saúl, con la voz lo suficientemente clara como para que Aitana lo escuchara incluso a distancia. Sonrió a Lorena, quien le devolvió una tímida risa. Mi nueva esposa, como suelo decir. Las palabras fueron como un golpe. Nueva esposa. Saúl no solo traicionaba a Aitana, sino que se aseguraba de borrar su existencia, reescribiendo la narrativa para que Lorena ocupara su lugar. Aitana sintió el rostro arder, pero se obligó a permanecer inmóvil. No era el momento de actuar, al menos no todavía. El momento adecuado llegó durante la cena. Aitana notó cómo cambiaba la atmósfera de la fiesta. Las animadas conversaciones se apagaron, y los invitados comenzaron a acomodarse alrededor de la larga mesa del comedor. Saúl, siempre en el centro de atención, parecía especialmente satisfecho mientras conducía a Lorena hasta uno de los asientos a su lado, como si fuera un trofeo que mostraba con orgullo. Aitana observaba desde lejos, escondida en las sombras del pasillo, sintiendo la sangre latir en sus sienes. Su corazón parecía querer salirse del pecho, pero sabía que no era momento para vacilar. Cada detalle de aquella escena la fortalecía, la risa falsa de Saúl, las miradas cómplices de algunos invitados y, sobre todo, la sonrisa triunfante de Lorena. Todo aquello era como un escenario montado para un espectáculo que ridiculizaba su historia, su vida. Saúl se levantó antes de que sirvieran los platos, golpeando la copa con una cuchara para llamar la atención de los invitados. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche tan especial, comenzó, con el tono teatral de quien adora ser admirado. Es una noche para celebrar nuevos comienzos, alianzas y, por supuesto, el futuro. Los invitados aplaudieron, algunos riendo como si compartieran un secreto. Aitana sintió sus puños cerrarse al oír esas palabras. Él hablaba de futuro, pero borraba el pasado como si ella nunca hubiera existido. Mientras Saúl continuaba con su discurso, Aitana dio un paso fuera de las sombras. El sonido de los tacones de sus zapatos resonó por el pasillo silencioso. Un invitado, el más cercano a la entrada, fue el primero en notar su presencia. Abrió los ojos con asombro, casi dejando caer su copa. Lentamente, los demás comenzaron a girarse, hasta que el murmullo creció, llenando el ambiente. Saúl dejó de hablar en cuanto notó que las miradas se dirigían hacia algo detrás de él. Se dio la vuelta,
y la sonrisa confiada que había mantenido desapareció en el instante en que vio a Aitana parada en la entrada del comedor. Estaba erguida, con la mirada firme, una presencia que parecía más grande que cualquier espacio que pudiera ocupar. «Espero que estén disfrutando de la fiesta», dijo Aitana, con la voz cargada de ironía. Un silencio incómodo llenó la sala. Todos los ojos estaban sobre ella, pero Aitana no desvió la mirada de Saúl. Él parecía paralizado, sin saber cómo reaccionar. Lamento interrumpir la cena, continuó ella, caminando lentamente hacia la mesa, con los ojos fijos en su esposo. Pero me parece que hay algunas cosas que necesitan aclararse antes de que sigamos con esta celebración. Los murmullos comenzaron de nuevo mientras Aitana se posicionaba en la cabecera de la mesa, opuesta a Saúl. Miró a su alrededor, examinando cada rostro. Muchos evitaban su mirada, jugando nerviosamente con los cubiertos o las copas. Otros, como Carmen, simplemente la observaban con una expresión de incomodidad que confirmaba lo que ella ya sabía. La traición de Saúl no era un secreto tan bien guardado como él imaginaba. Lorena, ¿verdad?, dijo Aitana, volviéndose hacia la amante de Saúl, quien palideció al escuchar su nombre. He oído hablar mucho de ti. Solo que no sabía que a mi esposo le gustaba presentar a su amante como su nueva esposa. La declaración cayó como una bomba, y la sala fue invadida por un pesado silencio. Algunos invitados se atragantaron, mientras otros simplemente miraban a Saúl y Lorena, esperando alguna explicación. Lorena abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Saúl, por su parte, intentó recomponerse. Aitana, no es lo que piensas. Por favor, no hagas esto aquí. Hablemos en privado. ¿En privado? Aitana rió, pero no había humor en su risa. Organizaste una fiesta en nuestra casa para celebrar tu traición, invitaste a nuestros amigos y socios, ¿y quieres que lo haga en privado? No, Saúl. Esta exposición te la mereces. Se volvió nuevamente hacia los invitados, quienes ahora apenas podían mirarla a los ojos. Y ustedes, dijo, con una voz más firme. Todos los que están aquí, celebrando esta farsa, son tan culpables como él. Ustedes lo sabían. Vieron lo que estaba haciendo y prefirieron cerrar los ojos. ¿Eso es lo que llaman amistad? Carmen intentó intervenir. Aitana, nosotros no sabíamos todo. Fue un malentendido, interrumpió Aitana, con una mirada cortante. ¿Entonces creen que esto es normal, que es aceptable apoyar a un hombre que engaña y humilla a su esposa? Si lo creen, entonces sepan que nunca fueron mis amigos de verdad. Los murmullos crecieron nuevamente, pero Aitana levantó la mano, exigiendo silencio. Yo trabajé, luché y creí en este matrimonio. Mientras tanto, Saúl estaba aquí, mintiendo, planeando todo esto a mis espaldas. Y ustedes, que participaron de esta farsa, son cómplices de ello. Si él fue capaz de traicionarme a mí, ¿qué le impide hacer lo mismo con cualquiera de ustedes? La sala quedó completamente en silencio de nuevo. Saúl parecía incapaz de hablar, con el rostro rojo de vergüenza y rabia. Lorena, visiblemente incómoda, intentó deslizarse lejos de él, pero Aitana notó el movimiento. No te preocupes, Lorena, dijo Aitana, con voz fría. Puedes quedarte con él. Espero que haya valido la pena, porque Saúl, a partir de ahora, ya no eres más problema mío. El patrón siempre es el mismo. Hombres como él viven de la ilusión del poder, del control. Pero voy a acabar con esa ilusión ahora mismo. Se giró hacia Saúl, y la firmeza en su mirada era suficiente para hacer temblar a cualquiera. Antes de irme, una última advertencia. Colocó el bolso en su hombro, ajustando el tono de voz para que sonara frío e imperativo. Cuando vuelva, no quiero ver ningún rastro de esta fiesta. Nada. Ni una mancha de vino en el mantel, ni un vaso fuera de lugar. Vas a limpiar todo este desastre, Saúl. Literal y figurativamente. Porque, a partir de ahora, ese es el único papel que te queda. Dio un paso hacia atrás, pero antes de salir,
le lanzó una última mirada a Saúl. Espero que haya valido la pena, porque lo perdiste todo. No solo a tu esposa, sino también el respeto de quienes realmente importaban. A la mañana siguiente, cuando decidió volver a casa, Aitana se tomó su tiempo para arreglarse. Escogió un atuendo que la hacía sentir cómoda y segura, como si fuera un símbolo de su recién descubierta fortaleza. En el trayecto en taxi, miraba por la ventana con una mezcla de ansiedad y calma. Estaba preparada para cualquier escenario que le aguardara al abrir la puerta. Cuando llegó, se detuvo por unos segundos frente a la fachada familiar. La casa parecía extrañamente tranquila, como si la estuviera esperando. Con la llave en la mano, respiró hondo y entró. El silencio fue lo primero que la recibió, seguido por un leve aroma a limpieza. Recorrió el pasillo, notando que todo estaba exactamente como lo había exigido, la sala ordenada, sin rastros de la fiesta, la cocina impecable, y ni siquiera un vaso fuera de lugar. Era casi como si nada hubiera pasado. Casi. Aitana pasó junto a la mesa del comedor, donde días atrás había enfrentado a Saúl y a sus invitados. Recordó la tensión en el aire, los rostros avergonzados y las palabras que salieron de su boca como cuchillos. Sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Por más que la casa estuviera limpia, los recuerdos seguían allí, como fantasmas que sabía que tardarían en desaparecer. Dejó el bolso en el sofá y subió al dormitorio. La cama estaba hecha, el armario cerrado, pero había algo diferente. Al abrirlo, se dio cuenta de que toda la ropa de Saúl había desaparecido. El espacio que antes parecía abarrotado ahora se sentía enorme, vacío. La confirmación de su partida le hizo sentir un peso levantándose de sus hombros. Él realmente había entendido el mensaje y se había marchado, tal como ella lo exigió. De vuelta en la sala, Aitana se sentó y encendió la computadora. Era hora de dar el siguiente paso, iniciar el proceso de divorcio. Ella ya se había puesto en contacto con una abogada durante los días en el hotel y sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Mientras revisaba los documentos que debía enviar, su celular sonó. Al mirar la pantalla, apareció el nombre de Saúl. Por un momento, pensó en ignorar la llamada. No estaba segura de si quería escuchar lo que él tenía que decir. Pero, enseguida, algo dentro de ella la impulsó a contestar. Era mejor enfrentarlo todo de una vez. «Aló», respondió con voz neutral. Del otro lado, la voz de Saúl sonaba diferente. Ya no tenía la arrogancia ni la confianza que solían acompañarlo. En su lugar, sonaba vacilante, casi tímido. «Aitana, soy yo. Saúl. Quería hablar contigo. Sé breve». «Estoy ocupada», dijo ella, manteniendo un tono firme. «Yo, solo quería decir que me fui de la casa, como pediste». «Ahora estoy en casa de mi madre», comenzó él, con un tono que parecía cargado de arrepentimiento. «Sé que lo arruiné todo. Sé que te lastimé de una manera que quizás nunca pueda reparar, pero quería pedirte perdón. Fui un idiota». Aitana dejó escapar una risa baja, pero en ella no había humor. «Perdón, Saúl, ¿de eso quieres hablar ahora?» «Sé que no puedo cambiar lo que hice, pero quería que supieras que lo lamento». «La fiesta, Lorena». «Nada de eso valió la pena. Estaba ciego, Aitana. Pensé que tenía el control, pero solo me di cuenta de lo que realmente importaba cuando te perdí». Ella se recostó en el sofá, escuchando sus palabras sin permitir que la afectaran. «¿Y qué esperas que haga con ese arrepentimiento? ¿Que lo olvide todo y te acepte de vuelta?» «No lo sé. Tal vez solo quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar, a arreglar las cosas. Todavía te amo, Aitana». Esta vez, la risa de Aitana fue más fuerte, casi incrédula. «Amor, Saúl. No sabes lo que significa amar a alguien. Si lo supieras, no habrías hecho lo que hiciste. No solo me traicionaste con Lorena. Traicionaste nuestra historia, nuestra vida juntos. Y eso es imperdonable.
Saúl permaneció en silencio del otro lado de la línea, pero Aitana sabía que estaba escuchando cada palabra. Respiró hondo antes de continuar. ¿Sabes lo que voy a hacer, Saúl? Voy a enviar los papeles del divorcio a casa de tu madre. Y quiero que los firmes sin cuestionar. Porque, para mí, esto ya terminó. Solo es una formalidad. Aitana, por favor, comenzó él, pero ella lo interrumpió. No, Saúl. Tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste. Ahora no hay nada más que discutir. Colgó antes de que él pudiera responder, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Parte de ella todavía se sentía herida, pero al mismo tiempo había un sentido de cierre que la hacía sentirse más ligera. Levantándose del sofá, Aitana volvió a la computadora y envió un correo a su abogada, informándole la dirección de Saúl para el envío de los papeles. Cuando terminó, miró nuevamente alrededor de la casa. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz en ese espacio. Ya no era el hogar que compartía con Saúl, ahora era un espacio solo para ella, donde podría empezar a reconstruir su vida. Aitana demostró que, incluso ante el dolor de la traición, es posible levantarse y retomar el control de la propia vida. ¿Y tú, qué harías en su lugar? Comparte tu opinión en los comentarios, queremos saberla. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos llenos de emoción y giros inesperados.